tenemos que tener presente. Ahora bien, en su acción desinfectante tenemos que ver qué microorganismos y cuántos tenemos, ¿sí? Que vamos a controlar en nuestro proceso. El espectro de actividad del desinfectante, a qué concentración me funciona el desinfectante, es decir, si yo quiero desinfectar una superficie, me funciona el 1%, 2%, 3%, a qué concentración, cómo lo voy a aplicar y por cuánto tiempo lo voy a aplicar, la naturaleza del material a desinfectar y que sea compatible. Es decir, acá vamos a evaluar también que este no me vaya a dañar mi superficie o me la vaya a porosear o me la vaya a oxidar, ¿sí? También vamos a ver la cantidad de compuestos orgánicos en la superficie que puedan inactivar al desinfectante, la posibilidad de mantener la actividad bactericida residual del desinfectante en la superficie, lo que les decía anteriormente, la corrosión de los equipos a causa de aplicaciones repetitivas del desinfectante, es decir, si yo utilizo un desinfectante que es muy bueno, me mata todos los microorganismos, pero mi equipo le está reduciendo la vida útil porque me lo está corroyendo, me está generando contaminación, es difícil de limpiar, entonces no es un desinfectante que yo debería utilizar. eh, la compatibilidad del desinfectante con agentes de limpieza u otros desinfectantes y pues obviamente la rotación del programa de desinfectantes. ¿Cómo vamos a generar nuestro programa de limpieza y desinfección? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que tener para definir cómo va a ser nuestra rotación y tenemos que ver qué microorganismos vamos a controlar, cuáles son los límites que vamos a definir y por qué los vamos a definir, ¿sí? Esto radica en una buena limpieza y desinfección de las instalaciones, ¿sí? Para poder tener esa buena limpieza y desinfección de las instalaciones, debemos hacer un análisis de riesgo de todas las posibles fuentes de contaminación que podemos generar, el uso del desinfectante y las características del mismo. Es importante tener muy presente que para desarrollar este programa de limpieza y desinfección, lo primero que tenemos que tener es procedimientos escritos, ¿sí? Los cuales deben ser previamente validados. Tenemos que capacitar al personal de cómo es la correcta limpieza y desinfección, ver cómo vamos a rotar de los desinfectantes, cuál es su método de aplicación y los tiempos de contacto. Los controles ambientales para demostrar la eficacia, ¿sí? Pero digamos que todos estos criterios de dónde lo vamos a sacar o de dónde los vamos a desarrollar de precisamente esta validación de desinfectantes, ¿sí? Hay que tener muy presente esta anotación y es que se debe recalcar que la preparación de las diluciones debe ser correcta, es decir, muchas de las veces cuando tenemos fuera de especificaciones o no podemos controlar la carga microbiológica que haya presente en un área y no entendemos la razón, que si ya tengo validado mi desinfectante, ya hice toda la investigación, no entiendo de dónde me está saliendo. Uno de los factores críticos es la preparación del mismo. Si yo no lo hago con agua purificada o agua de calidad que me permita garantizar que mi desinfectante tiene unas condiciones de calidad previas, pues no puedo garantizar la desinfección. A su vez también que las preparaciones se hagan en las concentraciones indicadas y adecuadas. Es por eso que es muy importante que todo esté por escrito y que se capacite y entrene el personal en el mismo. Mm, Como les hablaba anteriormente, pues usualmente estos desinfectantes se preparan con agua purificada o agua estéril o agua asépticamente garantizada, ¿sí? Digamos, si nosotros no contamos con agua estéril, lo que también se puede garantizar es que sea agua purificada y en algunos procesos se puede hacer esterilización por filtración para eliminar los microorganismos. Esto, digamos, en áreas de producción normales. Lo que hablamos en áreas de clasificación de clean rooms, esta sí es obligatorio que el desinfectante sea filtrado antes de usarlo en el área. También tenemos que hacer el estudio de los desinfectantes después de preparados, es decir, diluidos, cuando es el tiempo de expiración
del mismo, es decir, cuánto tiempo yo voy a dejar mi desinfectante ya preparado para que siga siendo eficaz. Vamos a hablar un poco del control microbiológico, porque es que al final nosotros hacemos un proceso de desinfección. ¿Para qué? Para controlar los microorganismos. ¿Y cómo garantizamos que mi proceso de desinfección fue lo suficientemente bueno? Esto lo hacemos a través de este control. Y este control se hace en ambientes, en personal y en las superficies. ¿Por qué incluimos estas tres temáticas? Porque es importante que todos los factores exógenos que puedan alterar la calidad de mi producto deben ser evaluados y monitoreados. El ambiente y la superficie van relacionados directamente con la parte de desinfección. Si yo tengo áreas que no están siendo controladas, bien sea por la calidad de su aire o por su proceso de limpieza y desinfección, me va a generar posibles contaminaciones futuras a mi producto, al igual que en mis superficies. Es por esta razón que acá les comparto las especificaciones microbiológicas recomendadas para precisamente para que cumplan estos procesos. Entonces, es importante que, como podemos ver acá, de acuerdo a la clasificación del área, vamos a ver cuál es la especificación microbiológica que debe cumplir. Como yo les había dicho, en áreas que son totalmente asépticas, es decir, áreas limpias, nosotros no tenemos que tener eh, crecimiento microbiológico. Es por esa razón que, repito, los desinfectantes de estas áreas deben ser previamente filtrados. Ahora bien, ¿qué pruebas necesitamos realizar a un desinfectante? ¿Cuál es el objetivo principal de estas pruebas? Entonces, el objetivo principal es demostrar la efectividad de los procedimientos de los sanitizantes y los desinfectantes. ¿Para qué? Para que los métodos de desinfección sean acordes a la naturaleza de los productos a realizar en nuestras empresas. Se debe contar con un programa para el uso de sanitizantes, el cual debe incluir un agente esporicida siempre, porque como les acabo de mostrar anteriormente, no todos los desinfectantes tienen capacidad esporicida. El método de limpieza debe incluir los procesos de sanitización y esterilización y o descontaminación, y estos deben ser validados. Digamos que la prueba madre para validar para evaluar la concentración de un desinfectante es la prueba de coeficiente de fenol. Ahora sí, vamos a abordar en el tema que, digamos, fue la razón de esta webinar, y es qué es una validación de desinfectante. Después de ya explicarles todo el contexto de por qué hacemos el proceso de desinfección, qué busca el proceso de desinfección, qué es un programa de limpieza, qué es lo que nosotros controlamos, ahora sí voy a ver por qué yo debo validar mis desinfectantes. Entonces, básicamente nosotros para qué validamos nuestros desinfectantes, para garantizar lo que hablamos previamente. ¿A qué concentración yo lo puedo utilizar? ¿Por cuánto tiempo debe estar expuesto? ¿Qué microorganismos son los que me deben matar? Esas son las tres razones por las cuales yo valido el desinfectante. Ah, y adicionalmente, ¿cuánto tiempo debe durar mi desinfectante? ¿Cuál es su fecha de caducidad? Entonces, esas son mis cuatro razones por las cuales yo hago una validación de desinfectante. Pero bien, ¿en qué consiste una validación de desinfectantes? Según el capítulo 1072 de la USP, nosotros tenemos que hacer eh, tres pruebas para garantizar esto. La prueba de dilución de uso. ¿Qué significa esto? Esta prueba número uno es analizar la eficacia de los desinfectantes en varias concentraciones. Es decir, aunque a mí mi fabricante me dice a tal concentración su desinfectante funciona, yo debo probar eso. Y a su vez, esta prueba también me permite saber cuánto tiempo de exposición yo tengo para que mi desinfectante sea eficaz. Entonces voy a validar diferentes concentraciones y los tiempos en los cuales es eficaz mi desinfectante. Esta prueba es muy importante y ya les voy a explicar que no solamente se hace con unos microorganismos específicos que nos dice la USP, sino que además la USP es muy clara de que hay que hacer aislamientos de nuestra flora nativa en nuestra planta. Es decir, que es una flora nativa. Son aquellos microorganismos que ya son inherentes, que hacen parte de nuestros procesos y que es la contaminación endógena que encontramos en nuestros procesos. Entonces,
estas pruebas se deben hacer no solamente con microorganismos de referencia, sino con este tipo de microorganismos que ya son parte de nuestra microbiota, por decirlo así. Después de yo ya tener claro a qué concentración lo voy a utilizar y a cuánto tiempo lo debo exponer para que sea eficaz, voy a hacer una prueba que se llama prueba de desafío de superficies. Entonces, en este es precisamente evaluar ahora el desinfectante, la concentración y los tiempos que yo establecí, pero sobre las superficies que se encuentran comúnmente en mi planta, es decir, acero inoxidable, pintura epóxica, de lo que está construido mi planta. ¿Por qué? Porque es que es diferente cómo se va a comportar un microorganismo. Bueno, se puede comportar diferente un microorganismo frente a un desinfectante, cómo se va a comportar frente a la superficie como tal de contacto. Eh, esta, prueba como tal también me va a garantizar que sin importar que yo tenga diferentes superficies, el desinfectante me va a seguir actuando en mis diferentes procesos. Entonces aquí es muy importante que ustedes vean todos los tipos de superficies que está, digamos, construida su fábrica. Adicionalmente, hay que hacer una comparación estadística de la frecuencia de aislamientos. Entonces, son las famosas tendencias que todos deberíamos llevar. Entonces, yo hago mis controles y mi monitoreo microbiológico y debo ver las tendencias y las cartas control de cómo se ha comportado y qué tipo de microorganismos puedo identificar. ¿Esto con qué objetivo fin? En caso de que encontremos cierta resistencia a ciertos desinfectantes, nosotros tenemos que conocer nuestra flora nativa y poder decir, miren, en este momento tengo que cambiar de desinfectante porque no me está funcionando. Como tal, nosotros ya les acabo de mostrar dos pruebas claves que tenemos que hacer. Esas pruebas claves, ¿qué es lo que van a hacer? Van a evaluarme la actividad bactericida y fungicida, es decir, qué tanto me matan los microorganismos. Entonces, ¿qué significa actividad bactericida y qué significa actividad fungicida? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la actividad bactericida es una prueba de suspensiones bacterianas con el fin de saber si un antiséptico o un desinfectante tiene o no actividad bactericida básica en condiciones experimentales. Es decir, debe demostrar una reducción logarítmica de al menos 5 unidades de células viables de de las bacterias. Entonces, es precisamente cuando nosotros hacemos estas pruebas de diluciones, vamos a garantizar que nuestro desinfectante me va a matar todo lo que son bacterias. Entonces, tiene que tener una reducción. ¿Sí? Y esta es la especificación que vamos a ver para la parte de bacterias. Para la parte de hongos es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver si este antiséptico, este desinfectante, tiene actividad fungicida básica y debe demostrar una reducción en, qué pena acá, de 2 a 3 unidades, de 2 a 3 logaritmos. Acá hubo un error en la presentación, qué pena con ustedes. Ahora bien, yo les expliqué anteriormente que había una prueba que era nuestro gold estándar, que era el coeficiente fenol. También hablamos de que era el fenol y que era el antiséptico número 1 utilizado pues desde hace mucho tiempo, ya que este fue el primer antiséptico que se usó desde el año 1865. Entonces, digamos que esta prueba, ¿qué es? Es una prueba que se utiliza para dar una medida de la actividad bactericida de un compuesto químico en relación con su capacidad biocida del fenol. Es decir, yo ya sé que el fenol me va a matar. Ahora voy a comparar en diferentes concentraciones y diferentes diluciones cómo se comporta frente al fenol. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi desinfectante y en la concentración de uso voy a hacer de la concentración que yo lo utilice, voy a hacer diferentes diluciones, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con el fenol, que él ya tiene su concentración establecida de 5000. Yo, teniendo este comparativo, lo que hago es que con los dos los voy a inocular y voy a ver con cuál hubo o no crecimiento frente al fenol. Es decir, si frente al fenol que yo ya sé que va a matarme microorganismos, en qué concentraciones ambos me van a matar ese microorganismo. Así yo sé cuál es la concentración que tiene actividad biocida.
Ahora viene la otra prueba que pues ya les había explicado, que es la de, digamos que dilución en uso. Entonces ya podemos ver que la concentración, pues el coeficiente fenólico y la dilución de uso tienen algo muy parecido. En ambas voy a ver las concentraciones. La una la voy a ver contra el fenol y en esta, que es la dilución de uso, voy a ver de acuerdo a la concentración que me recomienda mi fabricante en uso, pero adicionalmente voy a ver el doble y la mitad de este. Es decir, si a mí me dicen que mi desinfectante lo utilizo a 5 partes por millón, es un ejemplo, pues yo voy a probar no solamente 5 partes por millón, sino 10 partes y 2.5 partes por millón, para ver en ese espectro cuál es donde me genera una eliminación. Y esto lo hago como tal en unos tiempos de contacto específicos. ¿Sí? Entonces, en esta yo tengo la mezcla de ambos. Sé en qué concentración y en qué tiempo es el uso antiséptico, uso biocida, perdón, del desinfectante. La prueba de superficie, entonces acá se las voy a explicar más claro, es una prueba cuantitativa, entonces voy a contar de la superficie no porosa para evaluar la actividad bactericida o fungicida del desinfectante. Entonces, ¿qué es? Es básicamente tomar esto es una prueba in vitro, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos ir a una planta a contaminarla, por así decirlo, pero sí podemos hacer una simulación de cómo sería el efecto. Para hacer esa simulación, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la simulación de un cuadro de 5 por 5 de 25 centímetros cuadrados de la superficie, es decir, entonces tomo lo que sería el hisopado para nosotros, o sea, cojo los 25 centímetros cuadrados de una pintura epóxica, acero inoxidable o todo lo que esté construyendo esta planta, hago esos cuadritos y esos cuadritos son los que yo voy a contaminar. Yo después de contaminarlos, lo que hago es agregar el desinfectante y este me debe hacer una reducción de los microorganismos después de 10 minutos de contacto, ¿sí? Por encima de los 10 minutos de recuperación observada. Acá les estoy tocando entonces ya vimos las tres pruebas claves para nosotros hacer la validación de nuestro desinfectante, lo que es coeficiente de fenol, dilución de uso y prueba de superficie. Adicionalmente, nosotros en la validación tenemos que garantizar, o sea, ya vimos lo que necesitamos, la concentración, el tiempo y que me funcione sobre las superficies. Pero hay un cuarto tema que no hemos tocado y el cuarto tema es cuánto tiempo yo tengo que dejarlo, cuánto tiempo es mi desinfectante, tiene su fecha, cuánto es su vigencia. Para saber eso, yo tengo que hacer estas mismas pruebas, pero ya con tiempos, es decir, yo preparo mi desinfectante, ese es mi día inicial y yo quiero que mi rotación sea semanal. Entonces, a mi último día, vuelvo a mandar muestra de mi desinfectante al séptimo día y ya voy a evaluar, voy a volver a evaluar si me sigue funcionando de la misma manera que mi día inicial. ¿Sí? Entonces, yo tengo que dejar esos tiempos de almacenamiento, por decirlo así, del desinfectante para poder decir si sí me funciona o no me funciona. Es importante siempre recordar que acá nosotros hacemos validación, es decir, que hay que hacerlo por triplicado para poder decir si sí funciona o no funciona. Esto es pues una, digamos que una adicional, es tener en cuenta que yo les hablé que teníamos aislamientos que nuestras pruebas no solamente hay que hacerlo con nuestros estándares, con nuestros microorganismos estándar de referencia, sino también con nuestra microbiota. Es por esa razón que tenemos el tema de tipificación. ¿Qué es una tipificación y cómo consiste en en la parte de control microbiológico? Yo hago unos monitoreos constantes y empiezo a ver, a todos los santos días me está saliendo la bacteria, les voy a hablar así, la bacteria amarillita, la bacteria rosadita, el hongo azulito y el hongo grisecito, pero ya me están saliendo constantemente. De lo que yo identifique que me está saliendo constantemente, empiezo a aislar. ¿Qué significa aislar? Es alejarlo de todos los otros microorganismos o contaminantes que pueda tener.
De esos aislamientos ya empiezo a identificar qué era la rosadita, qué era la amarillita, qué era el azulito, qué era el grisecito. Empiezo a saber qué es, ya no lo trato por colores, sino, estoy teniendo un aspergillus, estoy teniendo un penicilio, una bacteria gram positiva entero, bueno, alguno que haga parte de la microbiota, estoy teniendo también unas pseudomonas, ejemplo, ¿sí? Entonces yo ya empiezo a ver, o un bacillus, yo ya empiezo a ver qué tipo de microorganismo puedo identificar y ya con eso yo ya también lo debo probar contra mi desinfectante, porque voy a matar también lo que hace parte ya propia de de mis aislamientos. Es muy importante que sean flora nativa, que es decir, que hagan parte, porque es que a veces nos pasa que tenemos flora exógena. ¿Cómo puede ser flora exógena? Es un microorganismo que no todo el tiempo voy a aislar, que no todo el tiempo identifico, sino que es esporádico. Entonces, esos ya pueden venir de fuentes exógenas al proceso. Esas identificaciones o tipificaciones, digamos que a nivel eh, microbiológico, lo que son bacterias, pues los identificamos por la identificación primaria que es bioquímica y a nivel de lo que son hongos, lo hacemos por clave taxonómica. Ya después de ver todo esto y entender qué es lo que yo estoy atacando y cómo lo estoy atacando y cómo lo voy a controlar, vemos la rotación de los desinfectantes. Yo ya al conocer que lo que más tengo son bacterias gram positivas, gram negativas, un esporulado y también tengo presencia de hongos, yo de acuerdo a eso voy a definir cómo voy a rotar los desinfectantes. Muchas veces escuchamos que nosotros rotamos desinfectantes por esta resistencia a los desinfectantes y no es así. O sea, sí puede existir, pero como les dije, es una menor probabilidad. Nosotros hacemos como tal el programa de rotación de desinfectantes es porque yo no tengo un desinfectante que me elimine 100% todo, ¿sí? Es decir, tengo desinfectantes que se especializan en las bacterias gram negativas, otros en las gram positivas, otros que son solamente esporicidas, como les acabo de mostrar en la clasificación, otros que son muy buenos para los hongos. Entonces, ¿yo qué hago? Semana a semana, por ejemplo, empiezo a atacar cada uno de cierta manera, ¿sí? Por esa razón dicen la rotación, porque la rotación es como tal para ir atacando de a poquitos y puede tener eh, controlada mi área. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? Uno, pues lo que uno de los desinfectantes sea esporicida por la generación de esporas. ¿Cuándo se generan las esporas a nivel microbiológico? Ante condiciones adversas. Entonces, es la manera de protegerse del microorganismo. Entonces, imagínense que su caparazón, por eso siempre hay que tener un esporicida, porque hay que romper ese caparazón, porque eso es un mecanismo de resistencia. Es prudente reforzar también entre las recomendaciones, es prudente reforzar el empleo diario de desinfectantes bactericidas con el uso semanal o mensual. Otros esquemas de rotación de desinfectantes pueden justificarse con revisión de datos históricos de control ambiental. Entonces, lo que les decía, si yo ya tengo mi análisis de tendencia y sé más o menos cuál es el comportamiento, yo también puedo justificar que mi rotación de desinfectantes es, no sé, los días lunes hago sanitización de equipo de agua, me aumenta la humedad y al aumentarme la humedad siempre me arranca con hongos, razón por la cual entonces inicio con lo que son hongos, con algún hipoclorito. Y así, ese es un ejemplo. Los desinfectantes que se aplican sobre superficies de contacto potencial con productos generalmente se remueven con paños empapados en alcohol al 70%. Entonces, ustedes saben que la mayoría utilizamos como sanitizante el alcohol al 70% porque no es corrosivo, se evapora fácil, no es volátil, es altamente volátil, entonces lo que permite que, digamos, no vayan a haber trazas del mismo en nuestros procesos de uso posterior del área o de la superficie. Y se debe controlar la efectividad de la eliminación de desinfectantes residuales con precaución contra la posibilidad de contaminación del producto. Entonces, lo que les decía, nuestro desinfectante no debe generarme contaminación al producto. Por eso, digamos que esta validación de desinfectantes es el previo a una validación de limpieza, porque en la validación de limpieza yo voy a ver
que está limpio, ¿sí? Entonces acá hace parte del proceso, pero a su vez también debo garantizar que no me va a generar contaminación cruzada más adelante. Y en las conclusiones, pues primero, vamos, pues ya dimos a conocer los conceptos básicos asociados a limpieza, desinfección y sanitización. Les expliqué cómo establecer un programa de limpieza, desinfección y sanitización de forma eficaz. Y al final lo más importante era entender que era la validación de desinfectantes y está como mecanismo de control de la calidad de nuestros procesos. Y cuáles son los criterios de aceptación adecuados a la normatividad vigente. Es importante que recordemos como tal que el capítulo base de todo esto en la USP es el 1072, pero el 1072 no te dice cuáles son las técnicas, pues no te dice cómo realizarlas. Entonces, para eso nos basamos en normas NTC, en norma técnica colombiana, que nos explica el paso a paso de cómo realizarlas. Y muchas gracias.